Bienvenidos de nuevo a la presencia de Dios. Y hoy el tema de nosotros va a ser que la presencia de Jesús cambia la sentencia de muerte de una persona a vida. Y cada vez que paso por la Biblia, y sobre todo en esta área de la presencia de Dios, me doy cuenta de una cosa. La presencia de Dios marca la diferencia en cualquier situación. Y ahora, como estamos viendo en el Nuevo Testamento, es que la presencia de Jesús, porque es la presencia física de Dios, Jesús, cómo va a cambiar ciertas situaciones, lo que transforma, lo que hace. Porque Él es vida, es todopoderoso y es todo lo que pudiéramos anhelar. Así que vamos a ver qué es lo que Dios hace en esta oportunidad. Pero es la presencia de Jesús que es voy a insistir en esto, la presencia física de Dios está en Jesús. Ahora vamos a ver entonces que la presencia de Jesús cambia la sentencia de muerte de una persona a vida. Así es que si me acompañan orando, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, por tu palabra, por la forma en que tú nos hablas, nos diriges, nos enseñas, cambias todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor y lo pones en la perspectiva correcta. Gracias por tu presencia que es verdad. Y gracias porque ella es real. Y gracias porque tú permites que en medio de todo esto, Señor, lo que nos vas enseñando podamos aprender de ti. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y permite que en medio de todo esto nosotros también seamos bendecidos, asimilemos, dejemos que tu palabra penetre en nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras almas para que haga una transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Aprendamos entonces acerca de la presencia de Dios como lo estamos diciendo hoy. Y vamos a ir al libro de San Juan. Y acompáñenme por favor en el libro de San Juan capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Voy a pedirte que mantengas tu Biblia abierta precisamente aquí, en Juan capítulo 8. Y dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es interesante que Jesús se fue al monte de los olivos. Y esta parte no quiero que pasemos por alto este momento importante y el lugar también. El monte de los olivos, que también es denominado Monte Olivetti, está ubicado en el Valle de Cedrón, al este de Jerusalén. Según la Biblia, era el lugar
donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones. E incluso se encontraba ahí el día que fue arrestado. Interesante, ¿verdad? Es considerado uno de los lugares más sagrados de Tierra Santa. Allí están ubicadas las iglesias de Getsemaní, Pater Noster y Dominus Flevit. Toma su nombre de los olivos que pueblan sus laderas. En su falda se encuentran los jardines de Getsemaní, donde Jesús se hospedó en Jerusalén. Es el lugar de muchos eventos bíblicos importantes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se nombra como el lugar desde el que Jesús ascendió al cielo. Y tú puedes buscarlo en la Biblia, ¿verdad? Los soldados romanos de la 10ª Legión acamparon en el monte durante el sitio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que llevó a la destrucción de la ciudad. Desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, los judíos han sido enterrados en el Monte de los Olivos. Se calcula que hay unas 150,000 tumbas en el monte, incluyendo tumbas asociadas tradicionalmente con Zacarías. Importantes rabinos de los siglos XV y XVI y XX están enterrados ahí. Entre ellos Abraham, Isaac, el primer gran rabino askenazí de Israel, Abraham Isaac Koch, el primer ministro de Israel, Menachem Begin, pidió ser enterrado en el Monte de los Olivos, en el lugar del Monte Herzí. En este monte, que más adelante sería el lugar donde llegarían soldados para prenderle y acusar a Jesús ante las autoridades. Este monte, donde Jesús derramaría gotas de sangre, porque pediría a su Padre: si no puede pasar de mí esta copa. Mateo 26:30 nos dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron del Monte de los Olivos. Yendo un poco adelante, en el 26-39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez, en el 26-42, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Lucas, hablando siempre del mismo pasaje, 22:39, y saliendo se fue como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y en el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Recuerden que hoy en Juan, estamos en Juan 8:1. Ahí dije que mantengan un separador, porque yo estoy dando otros versículos, pero nuestro texto es Juan 8:1 y comienza diciendo: y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y entonces estamos hablando que más adelante Jesús, precisamente Jesús, estaría teniendo sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Muy bien. Jesús, que sería acusado de decir la verdad por el mismo tipo de religiosos que estaban condenando a esta mujer de la que hemos leído el pasaje en Juan capítulo 8. Él sí que sabía de una condena a muerte, ya que más adelante también viviría estos momentos. Triste y difícil a la vez. Saber que estás acusado de algo que eres culpable y que mereces lo peor, todo el peso de la ley o la pena de muerte. ¿Qué momento más difícil, más duro, crítico, donde la vida, tus sueños, ilusiones, proyectos están a punto de ser truncados totalmente, ya que la vida se te escapa? Peor aún,
si eres culpable de todo esto con los hechos puestos en la mesa del juez. Pero peor aún, si eres acusado de algo que no has cometido, como Jesús. Así que vamos a ver esta panorámica, porque lo cierto es que la vida se puede escapar en segundos, como se le estaba escapando a esta mujer. Mientras caminaba hacia la presencia de Jesús, llevada por los religiosos que la iban a acusar ante él, sus pasos seguramente se hicieron largos, eternos. La habían encontrado en el hecho, en el acto mismo del pecado. Pruebas concretas, le habían tomado un video a través de un teléfono celular si fuera el día de hoy. ¿Qué pensaría esta mujer mientras caminaba, mientras la llevaban hacia donde él? Quizás que había echado a perder su futuro. A lo mejor en el daño que le había hecho a su esposo o a la mujer del adúltero. Es que no hay dolor más profundo que cuando uno se da cuenta que ha pecado con Dios, contra Dios primeramente y contra otros. La vida en sí se le estaba escapando de las manos a esta mujer porque era culpable. Era culpable. Salmo 103:15 dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y lo cierto es que así es nuestra vida, ¿verdad? Florece como la flor del campo, pero perecemos. Llega un momento en que eso se va de nuestras vidas. Esos momentos donde te pasan todas las imágenes de tu pasado, probablemente era la que esta mujer estaba viviendo. De los momentos cuando tomaste la decisión de pecar, donde quisieras regresar al momento exacto y haber dicho no, huir, detenerte, pensando que la historia que ahora vives es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque decidiste pecar. En estos momentos donde no hay salida, solo hay una cosa que marca la diferencia: la presencia de Jesús. Y déjame hacer un alto ahí. Cuando uno se encuentra en un momento difícil después que ha pecado, fíjate, probablemente te deleitaste en el pecado. Probablemente tuviste una lucha para llegar al pecado, pero decidiste por el pecado. Te deleitaste en él, como te dije, y poco a poco el tiempo se fue alargando. Y entre más se alarga el tiempo, más consecuencias vienen a tu vida. Pero cuando llega ese momento crucial donde el pecado sale a flote, donde ya no hay marcha atrás, mira, es un momento difícil. Tú quisieras haber cambiado todo, quisieras cambiar lo que está pasando, quisieras cambiar los hechos. Te pones a pensar si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Esto es parte de lo que llegamos a un momento así. Pero como dije, aquí la presencia de Jesús va a marcar la diferencia. ¿Y sabes qué? En tu vida también, la presencia de Jesús puede marcar la diferencia. Juan 14:5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que mira, Jesús es el camino que nos lleva hacia la salvación. Es la única ruta segura. Es el único camino donde realmente puedes mantenerte cuidado, protegido, rodeado por Dios. Pero también es la verdad que nos quita el engaño. Todo lo que el enemigo nos ha engañado, el mundo, la carne, ¿sabes qué? Dios lo quita con su palabra, con su presencia. Pero también es que nos quita el engaño y Él es la vida que es eterna y que es verdadera vida. Esto sí que marca la diferencia ante la ley. Nuestro primer punto para
Recordarte, ¿verdad? Lo que estamos viendo. La ley del pecado nos condena a muerte. Ese fue nuestro primer punto. Somos culpables. Merecemos la muerte. Hemos sido encontrados culpables porque lo somos. Todos lo somos. Pero nuestro segundo punto nos lleva a pensar que según la ley, y a verlo en la Biblia, según la ley, todos merecemos la muerte. ¿Estás conmigo? Todos merecemos la muerte. Juan 8:5 dice, ese es nuestro texto, y en la ley 8:5 nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué decía la ley? Que los dos debían morir. No decía que solo la mujer, decía que el adúltero y la adúltera debían morir. ¿Dónde estaba el adúltero? Aunque también estaba condenado a muerte. Vamos a ver entonces. Levítico 20:10, que es lo que estaban citando estos religiosos, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Muy bien. Fíjate una cosa bien importante. Según la ley, todos merecemos la muerte. Juan 8:5 le citan a Jesús la ley. En el 8:6, mira una cosa y un dato muy importante. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mira el 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Muy bien. La verdadera intención de los fariseos no era acusar a la mujer únicamente, sino a Jesús. Te preguntarás tú en este momento, conociendo a Jesús las intenciones de ellos, porque Él conoce hasta el suspiro nuestro, nada le es oculto. Te preguntarás, ¿por qué Jesús mantiene una increíble tranquilidad en medio de la presión del momento? Solo tengo una respuesta, porque es Dios. Y esto implica que todo lo sabe, nada lo toma por sorpresa, tiene el control de todo lo que sucede y nada hay escondido para Él. Y podría añadirte muchas cosas más, pero quedémonos con eso. Ok. ¿Y tú, que juzgas a otro, estás exento de pecado? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos, porque muchas veces somos como los fariseos, cuando juzgamos a los demás, porque según la ley, todos somos pecadores. Déjame aclararte algo. Tú naciste en un hogar donde tus padres son cristianos de generaciones atrás. Sus abuelos, bisabuelos son cristianos. Tú naces, tú no eres cristiano. Llega un momento en que tienes que decidir por Cristo, porque tú también eres pecador. No hay justo ni un uno, eso dice la Biblia. Entonces, como dice el Nuevo Testamento, incluso si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en el corazón. También nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. O sea, todos somos pecadores, no importa de dónde venimos. Pero, aunque nosotros ya hemos conocido del Señor, muchas veces nos ponemos en el papel de juez. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. Entonces, ¿qué clase de corazón tenemos sin Cristo? ¡Qué tremendo! Pues uno que necesita ser cambiado, precisamente por Jesús. Sin Cristo no hay pureza, no hay integridad y no hay santidad. Romanos 2:1 nos da claridad precisamente en esto. Vamos a leer Romanos 2:1 hasta el 11. Y la Biblia dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.
porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y en el 11 no lo vamos a leer todo el intermedio, porque no hay acepción de personas para con Dios. La ley dice que no hay justo ni aun uno. Nadie puede cumplir toda la ley. Solo hay uno que vino a cumplir y pagar por nuestros pecados. Y frente a los religiosos se encontraba precisamente el único que podía hacerlo. Qué fácil se vuelve juzgar a otros o ponernos en el papel de los religiosos. Cuando no nos vemos a nosotros mismos, es más fácil ver los defectos en los demás que los nuestros. Tú y yo merecíamos la muerte. Todos los hechos lo dicen, está comprobado. Están las pruebas de ello. Pero vamos a ver nuestro tercer punto, que la conciencia nos acusa, diciéndonos que merecemos la muerte. Vamos entonces a nuestro texto en Juan capítulo 8, versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso dice la palabra de Dios. Y en el 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué es la conciencia? La conciencia moral es la capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es correcto en relación con lo que hacemos. Según la Biblia, en general, es como la voz interior que advierte de la bondad o malicia de las acciones en relación con las normas, preceptos, mandamientos que aprendemos de Dios y su palabra. Esa es nuestra vara de medición. Entonces, ellos estaban siendo acusados por su conciencia. ¡Qué tremendo! Se fueron dando cuenta que ellos también merecían la muerte. Porque nosotros no podemos juzgar el corazón de nadie. Vemos las acciones. Pero para ver las acciones es importante que nosotros recordemos que no podemos juzgar el corazón de las personas. Juzgamos las acciones, pero que nosotros las hayamos visto. No que te vinieron a contar, no que te dijeron. Y aún con el pecado mismo, nosotros no somos el juez perfecto. Aún con el pecado mismo, tenemos misericordia del pecador. No voy a extenderme mucho, porque entonces vamos a ir a otro punto. Esto te lo dejo en tu corazón. Lo que sí quiero que notemos, esta parte importante que ellos se dieron cuenta que merecían la muerte. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ellos habían infringido la ley. De una u otra manera, quizás con el pensamiento, ellos habían hecho lo mismo que la mujer adúltera. Pero ellos no se habían dado cuenta que realmente eran pecadores. O no querían darse cuenta, o se habían hecho insensibles ante ese pecado. Pero bastó la presencia de Dios para darse cuenta que también ellos eran culpables. Nuestro cuarto punto. Delante de su presencia ninguno te puede condenar. Y miren, ya vimos algo de esto en un video anterior. Un poco de esto. Pero vamos a verlo desde otro ángulo. 8:10 de nuestro texto en Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Qué tremendo, ¿verdad?
Me gustan tanto las preguntas que hace Jesús. A él hace muchas preguntas. Enseña con preguntas en el Nuevo Testamento. Él ya sabe la respuesta. Pero era importante que ella reconociera que la presencia de Jesús había dado como resultado que ninguno la condenara. No tengo ni idea de cómo se habrá sentido o qué habrán pensado los religiosos. No tengo ni idea. Porque en ese momento iban acusados terriblemente por su conciencia. Como diríamos los salvadoreños, ¿cómo te quedó el ojo? Recordando el caso de David, cuando Natán se le presenta y le cuenta la historia de una oveja y David muy indignado, dice que debe pagar con 4 tantos esa oveja y Natán le dice, tú eres ese hombre. Tremendo, ¿verdad? ¿Te has sentido tú alguna vez de esta manera como los religiosos que fueron acusados por su conciencia? Yo sí. En algunas oportunidades me he sentido avergonzada por Dios y por mi conciencia de haber hecho un juicio indebido. Gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, como dice 1 de Juan 1:8, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y el 9 dice, y si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el 10 nos dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo, ¿verdad? Porque somos pecadores, no debemos practicar el pecado. Pero si pecamos, debemos pedir perdón a Dios. Y nuestro quinto y último punto, la presencia de Jesús cambió la condena. Muy bien, esta mujer va camino a la silla eléctrica. Esta mujer está a punto de ser, que le pongan la inyección letal. Esta mujer está a punto de terminar la vida porque otros la van a tomar en el sentido de que son jueces. Entonces Jesús le dijo, dice Juan 8:11, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Merecía la condena? Por supuesto que sí, la merecía, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero él no la condenaba. ¿Por qué Jesús la perdonó? Es la gran pregunta que puede surgir, ¿verdad? Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muy bien, qué momento más crucial, qué respiro en ese momento. Tratemos de imaginar cómo se había sentido esa mujer a quien se le estaba regalando una nueva vida, a punto de ser lapidada, de la silla eléctrica o, como dije, de la inyección letal. Alguien dice, deténgase, esta mujer ha sido perdonada. Piensa por unos momentos, si tú fueras esa persona, ¿cómo te sentirías? ¿Qué emociones, sentimientos o pensamientos vinieron a su mente o vendrán a tu mente en esos momentos? Ya no se diría en su lápida de muerte, aquí yace una mujer adúltera, sino quizás muchos años después, aquí yace una mujer perdonada por Jesús. A ti y a mí también la presencia de Jesús y su palabra nos cambió la vida de muerte, de la silla eléctrica, de la inyección letal,
de la condenación eterna a una vida eterna junto a Jesús. Colosenses 2:13 nos alumbra en esto. En el 2:13 al 15 nos dice la palabra de Dios: y a vosotros, a ti y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando lo mismo que pasó con esta mujer, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te puedo dar fe que personalmente, cuando Jesús llegó a mi vida, fue una libertad increíble, una nueva vida. Yo puedo recordar ese día como si fuera hoy. ¿Qué peso más grande el que me quitaron? Comenzaría a caminar por un sendero diferente, nuevo, real, eterno. También te puedo dar fe que unos años después fui encontrada culpable, y era culpable delante de Dios, pero también fui encontrada culpable por los religiosos, y realmente lo era. Pude vivir las acusaciones, el desprecio, las críticas de aquellos religiosos, y probablemente tenían razón, pero la presencia de Jesús me perdonó, me liberó, me dio una nueva oportunidad y no me condenó. ¡Qué descanso! Después de sentirme casi lapidada como esa mujer, ahora hay gozo y alegría al lado de nuestro maravilloso Jesús. Yo no sé en qué condición tú te encuentras. No tengo ni idea. Si tú eres de los que la ley te condena y que vas directo al infierno, que quizás has asesinado, has robado, has hecho esto, lo otro, y eres culpable. Pero aunque no hayas hecho ninguna de esas cosas, si no sigues a Jesús, si no estás en su camino, si no le has rendido tu vida a Él, eres culpable. Así lo dice la ley. Te invito a que hoy aceptes esa presencia de Jesús en tu vida y la condena sea anulada, como dice Colosenses. Pero a ti, que ya eres una hija o un hijo de Dios y que fuiste perdonada, pero ahora eres encontrada culpable. Eres culpable por un pecado que has practicado y que no te detuviste y que llevas tiempo así, y hoy el Señor te está hablando. En la presencia de Jesús quiere darte perdón. Ven a Él, reconoce que has pecado, pero que Él te puede perdonar. Yo te aseguro que vas a sentir un peso terrible que te quitan de encima. Lo he vivido y he visto a otros vivirlo, y he visto la alegría, el gozo, la libertad que se siente que Jesús nos perdona. Te invito a hacerlo y verás que tu vida cambia. Queridos amigos y amigas, el Señor puede cambiar la sentencia de muerte. Y cuidado, quiero decirte que si en este momento estuvieras en prisión o alguien te ha enviado este video y eres culpable, el Señor puede cancelar tu condena si así Él lo quiere, porque Él es todopoderoso y darte una nueva oportunidad. Oramos. Es maravilloso ver a Jesús desde el ángulo que Él nos quita cualquier condena. Demos gracias a Dios y pidamos por todas estas cosas. Gracias, Jesús, de verdad, por tu presencia en nuestras vidas. A veces, Señor, cuando hemos pecado nos sentimos tan avergonzados porque tu presencia está ahí y nosotros nos hemos apartado de tu presencia. Padre, gracias por la oportunidad de que tú puedes cambiar cualquier condena de muerte a vida. Y gracias por cambiarnos a nosotros, tus hijos, de muerte a vida. Éramos culpables,
pero tú nos quitaste esa condena. Gracias, Jesús. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y a vivir agradecidos porque nos diste libertad y vida eterna. Nos estás enseñando diariamente el camino, la verdad y la vida que tú das. Gracias, Jesús. Te damos las gracias, Padre Celestial, por enviar al Hijo a morir en nuestro lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Ya casi estamos para terminar el año, apenas unas cuantas semanas, y seguiremos hablando de la presencia de Jesús. Y veremos cuán maravilloso es tener la presencia de Él. No dejes de orar por mí, precisamente para que yo ande en su presencia. Pero también no dejes de orar por mí para ver qué es lo que Dios me muestra para el siguiente año, para poderte compartir. Estoy orando por eso y que sea de bendición la palabra que lleve a tu vida. Siempre la palabra de Dios es bendición, pero quiero dejarme guiar por el Señor. Así que te invito a que estés orando por mí en este sentido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.